Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, ya sabes, hablaremos de un poco de todo, pero en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Hoy trabajaremos también con tu lado espiritual y trabajaremos en lo sentimental con la bola de cristal también, ¿ok? Vamos a comenzar, Géminis. Comenzamos con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta, ¿eh? Géminis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Vamos a ver. En el trabajo, Géminis, dice, habéis estado como muy, o estáis muy expectantes, ¿no?, con noticias del exterior relacionadas con el trabajo en el cual estáis, ¿no? Dice, pero debéis de tranquilizaros, en este caso, dice, porque hay noticias positivas. Es cierto, Géminis, que para algunos que están con, o como que tenían alguna especie de seguridad, de tranquilidad en el trabajo, dice que hay una parte que no le van a interesar los cambios, pero para los que han estado, que en cierto modo no han tenido una estabilidad, son importantes los cambios, ¿bien? Géminis, que no estáis trabajando. Hay posibilidad de trabajo para ti, Géminis, en otro lugar, ¿no? Pero también veo como o no quieres hacer ese cambio o no estás preparado para ese cambio o algo por el estilo, Géminis. Entonces, hay algo que te retiene en tu vida laboral realmente. Entonces, Géminis, esto ya es decisión tuya. En el momento que tú tomes la decisión de realizar cambios en tu vida, dices, cuando tú vas a tener, digamos, un trabajo estable. O un trabajo. No vamos a decir estable o las cosas no están ahora mismo para hablar de algo estable, ¿no? Nada es estable en esta vida, pero bueno, en el trabajo menos. Pero sí tendrías un trabajo, ¿eh? Géminis, que tenéis un negocio. Mira, Géminis, estáis dándole demasiadas vueltas a algo que tiene que ver con el exterior relacionado con tu negocio. Tantas vueltas le estáis dando que esto, yo te podría decir, Géminis, que te está absorbiendo la energía. Espera obtener noticias, Géminis, para hacer eso tan importante que quieres hacer, para desvincularte de alguien relacionado con tu negocio, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía. Vamos a ver. Bueno, ¿ves? Aquí dicen unas cartas, Géminis, todo lo relacionado con tu economía, dice, va a haber cambios. Estás en un proceso de progreso, de hacer cambios, ¿bien? Hablan mucho de una firma dentro de muy poco tiempo que cambiará tu situación económica, así lo dicen las cartas. Entonces, para muchos de vosotros puede ser una subida de sueldo o algo por el estilo, ¿eh? Que cambia, que tranquiliza. No te estoy hablando, Géminis, de un dinero que viene en cantidad, vamos. Eso no te lo puedo decir porque no es así, pero sí hablan de un cambio progresivo en tu economía. Todos los Géminis que estéis esperando un dinero relacionado con algo relacionado con tu salud, pero que ya como que esto ya se solucionó, ¿no? O se dijo ya lo que te pertenecía, pero que todavía no ha llegado esto, y dice, debes de hablar otra vez con un hombre en concreto que ya hablaste, porque esto está parado. ¿Por qué está parado esto? Debes de solucionarlo. Dice, en el momento que te comuniques con esta persona, dice, recibirás ese dinero. Bien, Géminis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis,
Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver. Géminis que estáis solteritos. Mira, aquí, Géminis, los que estáis solteros, os veo como por un lado con cierta preocupación en vuestra vida porque miráis de cara a futuro y no hay una persona que tú creas que es adecuada para ti, que pueda compartir contigo. Dice, pero por otro lado tienes esa sensación de libertad, ¿no? Así lo exponen las cartas. Entonces aquí hablan de una contradicción. O sea, hay una parte de ti que sí le gustaría tener una relación, bien, pero hay otra parte que no. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteritos. Géminis que estáis solteros, ¿ves? Aquí veo mucho cómo se acercan, os acercan o tú vives con el pensamiento puesto en personas del pasado o algo por el estilo. Yo sí te puedo decir, Géminis, que hay una ilusión en tu vida, dice, hay una persona que te mira o que intenta provocarte una ilusión y está muy relacionada con tu trabajo o con un sitio que tú habitúas bastante, y si tú con esta persona pues parece ser que no tienes feeling o que no le prestas atención. Bien, Géminis. Entonces, vida sentimental, Géminis, tuya, ¿podría cambiar? Sí, podría cambiar, pero sale un cambio de cara a futuro, Géminis. Un cambio de cara a futuro, un cambio que puede estar relacionado con un viaje tuyo, con un desplazamiento tuyo, que en ese desplazamiento vas con alguien muy conocido, con una persona que creo que es un hijo tuyo, Géminis. Esto para los que tengáis hijos. Vas con un hijo o una hija tuya, ¿bien? Entonces, en este desplazamiento dice como que se abrirían todos los caminos en los temas del amor y que entraría una persona importante en tu vida, que sale una persona un poquito mayor que tú, Géminis, y que llegaría con fuerza a tu vida. Pero el hecho de que llegue con fuerza esta persona a tu vida, te digo, Géminis, que tienes que querer tú también. O sea, no vale de nada que esta persona llegue con fuerza y tú no quieras nada con esta persona. Luego, por otra parte, veo muchos de vosotros, Géminis, que debéis de dejar atrás algo relacionado con una persona que nunca te ha dejado el lugar claro que tienes, que nunca te ha dejado claro que sois, ¿no? Entonces dicen, este fin sería positivo para ti o posiblemente ya podríais estar en el inicio del fin. Sí, Géminis, podríais estar ya en el inicio de ese fin y será importante. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Oye, esto está muy bien. Uno que se quiera tanto a uno mismo, esto está muy bien, ¿eh, Géminis? Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que se vive mucho con las traiciones que no han hecho en el pasado, que hemos vivido en el pasado, bien, que hay, si es que claro, aquí dicen las cartas, Géminis, quieres controlar tanto las situaciones, todo lo que esté relacionado con lo sentimental, que eso es imposible, bien, o sea, todo tiene que ir al milímetro, todo tiene que encajar como tú crees que debe de encajar, ¿no? Y siempre estamos predispuestos a esa traición, ¿no? No hay una confianza, ni hay una confianza, ni generamos
confianza, por esa misma desconfianza que tenemos nosotros, ¿no, Géminis? Entonces aquí las cartas te dicen, Géminis, que debes de abrir los ojos en ese aspecto, que podrías estar pasando por una situación de tu vida karmática, ¿bien? Y que de esto es necesario liberarse, Géminis, es necesario liberarse. Tienes que encontrar la razón del por qué tú estás así, piensas así. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, solteros. Vamos a ver. Lo vemos todo como una rivalidad, ¿no? Este es el mayor bloqueo que yo veo en vuestra vida. Todo el mundo va en contra tuya, todo es en contra tuya. Entonces, esto es lo que tú deberías de trabajar, Géminis. O sea, hay personas importantes en tu vida que podrían entrar en tu vida, podrían cambiar todo este panorama sentimental, sí. Pero tienes que cambiar, ver qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú quieres y por qué piensas así. ¿Ven? Vamos a seguir, seguimos. Géminis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver. Géminis, casados, en convivencia y novios. Ha habido muchas dudas, ¿eh? Uno de los dos ha tenido muchas dudas y algo ha salido mal, ¿eh? Entonces, Géminis, si tu relación ha estado muy dudosa, ¿bien? Dice, y de repente remonta, yo voy a decir que el que tuviera dudas aquí, algo le ha salido mal y esto es lo que está pasando realmente. Y tengo que decir también, Géminis, que tampoco os relajéis en esto porque es como que de repente se ve que todo remonta y demás. Que no os sorprendáis que dentro de 2-3 semanas vuelva a haber como una caída aquí o una recaída, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí está el aparente cambio. Dice, y luego como que se tuerce todo otra vez. Pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿A qué se debe todo esto, Géminis? ¿A qué se debe todo esto? Yo veo indecisiones en lo sentimental y luego aparte, mira, estas indecisiones yo voy a decir que no llevan a ningún sitio, ¿eh? O sea, la parte, el que tenga tanta indecisión, que sepa que está indeciso gratuitamente. ¿Por qué? Porque no se trata de la decisión que tome él o ella. Se trata de la decisión de otras personas. Y yo no veo la decisión de otras personas. Entonces, para que me entendáis, el que esté indeciso en la relación, si eres tú, Géminis, el que estás indeciso, no se trata de tu decisión que tomes, se trata de la decisión de alguien más. O sea, que da igual lo que tú decidas. Por eso digo, estás indeciso gratuitamente, lo estás pasando mal gratuitamente. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Vamos a ver por qué está pasando esto.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, Géminis? En la relación, ¿por qué de repente estamos bien y luego estamos muy mal? Vamos a ver. Aquí hay una persona con el cual hay como un... Entre esta persona y uno de los dos hay un vínculo de sangre, ¿no? Y podría ser esta la razón. Lo que pasa, Géminis, que yo a esta persona... yo veo una persona que mira para otro lado. A ver, ¿cómo te explico? Es una persona que no quiere... o sea, no estamos hablando de una persona que quiere una relación, ni nada por el estilo, no. No. Yo lo que veo aquí es una persona que se haya acercado o se acerque por el vínculo que tienen y siempre como, a ver, a su propio interés, sí, porque parece ser que esta persona ahora mismo quiera hacer un cambio muy importante en su vida y necesite de algo, de tu pareja, algo así, ¿no? Dice, y este es el interés por el cambio que va a hacer, pero no más. Entonces, esto es lo que yo creo que está bloqueando a lo que es la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Os veo, Géminis, a uno de los dos esperando noticias, ¿no? Incluso esperando noticias negativas. Esperando ese momento de fin. Ese momento de fin, ¿no? Pero yo no veo ese momento de fin en la relación. Es como una persona, yo veo aquí una persona que está mal, muy mal emocionalmente y que no es capaz de tomar una decisión, que espera ansiadamente que la otra parte tome una decisión y que esto se acabe, como que se acabe todo el mal que tengo, toda la incertidumbre que esto me está generando, ¿no? Eso es lo que yo veo aquí, Géminis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver si hay un fin en esta historia. Yo no lo he visto antes, pero bueno, vamos a mirarlo de nuevo. No hay un fin en esta historia, Géminis. Yo no veo una separación, veo altibajos. Yo veo aquí en un futuro como todo esto que está pasando es verdad. Que en un futuro no se va a querer ni hablar de esto, bien, se va a quedar ahí como algo que no pasó, así lo dicen las cartas, por temor a revivir la historia, bien, pero que te digo, Géminis, que esto tiene que ver con lo que te he dicho antes, con una persona con la cual hay un vínculo entre ellos dos y genera esta persona esa inestabilidad o esa incertidumbre a la hora de los sentimientos. Como te he dicho, Géminis, el que tenga que decidir está indeciso gratuitamente porque no hay decisión tomada. Y no es que no haya una decisión tomada, es que no hay por otra parte una puerta abierta que invite a tomar una decisión, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Géminis y tu mensaje especial del amor. ¿Ves? Aquí, Géminis, veo, dice, no te adelantes a los acontecimientos, porque todo cambio que tú crees que va a haber en tu vida no será el cambio que crees. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con
tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general y vamos a hablar también de tu lado espiritual, Géminis, y tu salud. Bueno, mi queridísimo Géminis, y tu salud, cuídate todo lo que tenga que ver con los riñones, Géminis. Dice, deberás hacerte unas pruebas que están relacionadas con algo del pasado. Volverás a hacerte unas pruebas que están relacionadas con algo del pasado, Cada uno que lo aplique su historia, como siempre os digo, Géminis, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje general. Tú tienes muchos caminos abiertos, Géminis. Tú tienes un triunfo delante de ti, Géminis. Lo que pasa es que tú no logras ver en tu interior, no logras ver todas esas capacidades que tú tienes, Géminis. Lo ves todo muy difícil, pero porque tú interiormente estás... no lo tienes todo encajado o amueblado, ¿no? Como por así decirlo. Vamos a seguir, seguimos, Géminis. Seguimos ahora sí con tu lado espiritual. Ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que os sintáis identificadas con este ser querido, Vamos a comenzar, Géminis, y tu lado espiritual. Bueno. Bueno, aquí me sale una persona que me muestra mucho lo que es una imagen, una foto con alguien más. Tiene a un varón, sale una mujer delante con las manos así puestas, ¿no? Y sale como un varón detrás de ella. Puede ser una foto de matrimonio o algo por el estilo, Pero fue como un matrimonio complejo, ¿no? No sé si es que ellos se separaron, luego volvieron, o fue una separación extraña, como que sí se separaron oficialmente, pero que luego no sé, como que ellos se veían o algo por el estilo. La letra A está marcando mucho entre ellos. Y hablan como de la unión de dos hermanos. La unión de dos hermanos. No sé qué quieren decir con esto. Pero esto sí es cierto que lo marcan muchísimo. Lo marcan muchísimo esto. No sé si tiene que ver con gemelos, mellizos o algo así, De todas maneras, Géminis, la unión de dos hermanos. Yo creo que tiene que ver con gemelos o mellizos, algo así. Tiene que ver, Géminis. De todas maneras, te voy a decir algo, Géminis. Si tú has conectado con esta persona, este mensaje es para ti, intentas ampliar este mensaje a través de tus sueños, y si no has conectado, ya sabes que lo tienes que dejar pasar, que no es para ti. Mi queridísimo Géminis, darte un número, el número 13 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, ¿qué más? Decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.